O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o blogueiro cubano Iroel Sanches Espinosa. Nós estamos falando de Foz do Iguaçu, onde há um encontro da Convenção em favor de Cuba, e aqui é também a sede da Universidade Latino-Americana do Governo Federal e também em conjugação com os governos de Cuba e os demais governos latino-americanos. Então, Iroel Sanches Espinosa, ele não é só blogueiro e jornalista, mas é também um engenheiro digital que teve uma ideia há mais de 3 anos de fazer em Cuba uma espécie de Wikipedia, né? A Wikipedia de Cuba, que se chama EcoRede. Essa Wikipedia, ela também ela trata, né, com um olhar latino-americano e cubano de todos os acontecimentos da região e também do mundo. Bom, o nosso blogueiro, ele tem um blog, evidentemente, que se chama La Pupila Insônia, Suspeita e Dissidências, ou seja, Suspeitas e Dissidências na internet, é o livro que ele acaba de editar em Cuba e é também um fenômeno editorial naquele país e também na América Latina. Então, gostaríamos inicialmente, Iroel, de ouvir de você essa sua experiência, né? Primeiramente com relação à Wikipedia. Depois nós vamos falar do seu blog e em seguida do livro. Bueno, nosotros no estamos felices con la información que se produce sobre Cuba en la red, en general sobre América Latina y sobre distintos procesos, nuestra historia, nuestra memoria. A veces nos encontramos con enfoques que pensamos son colonizados porque hablan de nosotros sin contar con nosotros. Se habla de Haití sin tener en cuenta la opinión de los haitianos, se habla de México sin tener en cuenta la importante producción cultural e historiográfica de um país como México ou sobre Brasil. Então, é mais um olhar, né, das grandes potências em relação a, digamos, a periferia do que propriamente um insight, né, uma inspeção, digamos assim, dos assuntos latino-americanos e de cada país. Sí, nosotros pensamos que hay una necesidad de una información descolonizadora. Estos sitios que se convierten en información de referencia que muchas personas visitan, ejercen una gran influencia porque muchos estudiantes la utilizan, incluso a veces maestros para preparar sus clases. Y bueno, nos propusimos construir un enfoque descolonizador con la colaboración de instituciones cubanas, de amigos, y empezar a trabajar esta idea de hacer una cooperación para construir otra mirada descolonizadora, neurocentrista, sobre la información que pudiéramos llamar enciclopédica, no solo histórica, sino también cultural, científica, deportiva. Y en este sentido, comenzamos ese trabajo hace alrededor de 3 años. Y bueno, hoy, afortunadamente, es el sitio más visitado en Cuba, tiene más de 100.000 visitas. 100.000 visitas. Diarias, eso. Diarias, sí. Es el sitio más visitado de Cuba, no solo desde Cuba, o sea, es el sitio más visitado desde el exterior en Cuba. O sea, tiene la mayoría de las visitas no son de cubanos, son de mexicanos, venezolanos, hispanos residentes en Estados Unidos. Brasileiros, não? Brasileiros menos, por el tema de... Por causa da língua também, né? E brevemente vocês pretendem também introduzir uma tradução em português? Ojalá encontráramos una colaboración para construir un símil de EcoRed en lengua portuguesa, no solo por Brasil, sino también por Angola, por Cabo Verde, por Mozambique. Por Portugal también. Por Portugal, claro. En Cuba, como en Brasil, hay una importante presencia africana, por ejemplo, y los pueblos también del Caribe, que tienen un importante componente africano, compartimos eso, aunque hablamos lenguas distintas.
Y en Cuba se ha investigado mucho sobre África, sobre el Caribe, y pensamos que esa información, por supuesto, la tenemos que compartir con nuestros hermanos. Pero de lo que se trata es de mirarnos nosotros y tener en cuenta esa mirada a nosotros mismos, ¿no? Sin desdeñar lo que se puede decir desde otros lugares, que también puede ser valioso. No se puede ser sectario en la información, pero tampoco se puede dejar que nos excluyan de la construcción de los espacios donde la humanidad se está informando, ¿no? Porque en Internet ya hay más de 2.000 millones de personas, de los 7.000 que habitan el planeta, y por tanto es una audiencia a la que nos tenemos que dirigir y con la que tenemos que hablar. Agora, Iroel, essa Wikipedia cubana, que é a EcoRede, que a gente vai dar o endereço, né, daqui a pouco na própria tela, você cuidou de fazer com que ela se parecesse em simplicidade, né, em acesso para o internauta, tanto quanto a Wikipedia? Sí, buscamos que dos cosas, que tuviera una gran facilidad de colaboración, incluso que sea mayor, de acuerdo a, porque nosotros tenemos una red que generalmente es lenta, entonces construimos herramientas para trabajar fuera de línea y después conectarse, construir los contenidos fuera de línea, de que pueda ser consultada en dispositivos desconectados de la red con versiones portátiles de la herramienta, de manera de masivizar la mayor cantidad de acceso y que no sea las limitaciones tecnológicas una condición para no acceder a sus contenidos, ¿no? Hay que pensar en la mayoría de las personas que a veces no disponen de los recursos para tener un acceso de banda ancha, como sabemos que es la mayoría de las personas en este planeta, ¿no? Pensando en eso, construimos esa diversidad y tomamos medidas tecnológicas para facilitar la colaboración. Lo otro es también que buscamos una participación colectiva de fuentes reconocidas, instituciones científicas, universidades, colectivos comunitarios que aporten contenido, y eso le da también desde la arrancada una mayor calidad, que es lo que puede explicar la cantidad de visitas que recibe la herramienta. O Iroel Sanches Espinosa é também um estudioso, né, da informática. Então ele é um homem que está dentro de casa praticamente, porque conhece, é engenheiro digital e conhece muito bem essas técnicas da informática. Então, o Iroel, nós sabemos que o Brasil e Cuba têm uma grande amizade, né, e sobretudo agora, depois da vinda ao mundo desses presidentes progressistas, sobretudo na América Latina. Eu pergunto a você, como é que está havendo essa nova relação Brasil-Cuba, esse esforço pela integração latino-americana? Eu creo que el papel de Brasil es crucial, no solo en América Latina, sino en el mundo. Es un país grande, con una economía realmente importante, y que con la llegada del presidente Lula, yo creo que realizó un ideal histórico de esa vocación latinoamericana, y Cuba ha significado más en los últimos medio siglo un referente que es ineludible para cualquier proceso de cambio en América Latina, y yo creo que en Brasil eso se ha tomado en cuenta, y hay una relación de colaboración, de respeto y también de lucha por que Cuba ocupe el espacio que le toca en América Latina. Fue aquí donde el presidente Raúl Castro participó en la reunión de presidentes latinoamericanos, que fue el núcleo, el momento fundacional de la idea de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y estaba, por supuesto, el presidente Lula, y ya pocos años después Cuba es la presidenta pro tempore de la CELAC. Creo que todo eso son hechos que revelan lo que puede significar el papel de Brasil y las alianzas que se han establecido en los últimos años en América Latina
en función de realizar el ideal de nuestros libertadores, de la integración, de sentirnos realmente una familia que defiende sus intereses y que no se deja imponer intereses ajenos, ¿no? Nós estamos entrevistando o Iroel Sanches Espinosa, autor deste livro sobre a internet e sobre o blog que ele comanda lá a partir de Cuba, que se chama La Pupila Insomnia. Iroel, você sabe que em Cuba, apesar desse seu blog ter uma grande audiência, né, em Cuba a pessoa lá mais famosa por causa da propaganda ocidental é a tal da Ioane Sanches, né, que tem até um nome parecido com o seu. E como é que você enfrenta essa popularidade da Ioane Sanches? A ver, depende de lo que consideremos por popularidad. Si popularidad es que te conozca... Popularidade no sentido de celebridade, de ser mais conhecida e não ser amada, né? Yeah. No, pero a ver, en Cuba, en primer lugar, los cables secretos del Departamento de Estado, dados a conocer por Wikileaks, hablan de una encuesta que hicieron en Cuba, donde dice que a esta señorita solo la conoce el 2% de los cubanos, ¿no? Segundo, ella es, casualmente, ya que estamos hablando de Wikileaks, el colaborador de una embajada norteamericana que más aparece en los cables de Wikileaks. O sea, un raro mérito, ¿no? Cuando sabemos que estos cables revelan conspiraciones, trabajos ocultos, pues se trata de secretos, ¿no? Y si por popularidad entendemos, o por celebridad, que los grandes medios de comunicación le dediquen sistemáticamente espacios para legitimar sus ataques a la revolución cubana, quizá son los mismos medios de comunicación que dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak, que Saddam Hussein era amigo de Osama Bin Laden, que justifican la política de bloqueo a Cuba, que mienten todos los días sobre lo que sucede en el país donde esta señora vive. Bueno, sí, pero si popularidad entendemos simpatías populares, incluso fuera de Cuba, no, o sea, esta señora y otros personajes han aparecido en distintos lugares recientemente y en ningún lugar han podido mostrar los miles de seguidores que deberían tener, de ser cierto, el carácter de héroes de internet que le dan los medios de comunicación. Inclusive ela teve uma recente visita ao Brasil num giro que se pretendia se estender até a Europa, né? Mas não sei o que é que aconteceu, houve uma reação assim muito grande em relação a ela, sobretudo na Bahia, onde ela chegou, e depois ela desapareceu do noticiário. A gente não ouviu mais falar praticamente da Ioane Sanches. O que aconteceu? Esse giro realmente não foi o espetáculo, aquele sucesso que ela pretendia? No, yo creo que estamos hablando de un fenómeno virtual, pero realmente virtual, ¿no? O sea, todo es una popularidad virtual donde supuestamente las personas que respaldan esa popularidad nunca aparecen. Creo que para su legitimidad es un error haberse asociado a medios de comunicación que son los enemigos de los procesos de cambio que están ocurriendo en América Latina. O sea, los mismos medios de comunicación que atacaron al gobierno de Lula, que atacaron al gobierno de Dilma, que la usaron a esta persona para embestir a las políticas de integración latinoamericana de las que estábamos hablando recientemente, para pedir que el gobierno de Brasil se alinee con la política norteamericana de asedio a Cuba, o sea, que vaya contra su soberanía, que vaya contra su política independiente, que vuelva a ser lo que Brasil era cuando las dictaduras militares. Eso no creo que beneficie la imagen de nadie. O que llegue a España y se retrate con las personas que están encabezando las políticas de recortes sociales, que se retrate con las personas que están pidiendo lanzar a la calle a las familias que no pueden pagar sus casas, que vaya a Suecia
y se retrate con las personas que están legitimando la persecución de Julian Assange y de Wikileaks. Si eso podemos llamarlo popularidad, realmente creo que tendríamos que hacer un gran esfuerzo de imaginación. De lo que se trata es de que se ha hecho evidente que este tipo de personas solo pueden existir con el apoyo de las políticas norteamericanas. Vamos a imaginarnos una situación en que mañana desaparezca los 20 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos asigna todos los años para financiar este tipo de actuaciones, que es lo que puede explicar esta gira transatlántica de más de 100 días. Desaparezca el dinero que Estados Unidos destina a financiar, a construir una oposición en Cuba. Hagamos un experimento y preguntémonos si estas personas pudieran existir, ¿no? Si sin dinero norteamericano estas personas pudieran existir. Y bueno, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Sin la simpatía de los grandes medios de comunicación, que son los que respaldan todas estas políticas, e sem o dinheiro dos Estados Unidos, estas pessoas nunca existiriam. Então, agora vamos falar um pouco do seu blog, né, que é o La Pupila Insônia. Iroel, como é que você centraliza a sua informação, como é que você facilita, né, ao internauta, não só cubano, mas latino e, sobretudo, internacional, como é que ele entenda mais, né, que faça com que ele entenda mais o que se passa em Cuba e todo esse processo de integração latino-americana? Bueno, primero uno trata de poner su opinión en circulación, tratando de hacerla con privilegiar los hechos, privilegiar los datos, tratar de estar al día de lo que se discute. Afortunadamente tengo en eso la colaboración de amigos que también escriben para el blog, que envían sus textos en la misma medida que el blog ha ido abriéndose en visitas, en conocimiento. Y uno trata de decir lo que no lee. O sea, hacer el blog es un esfuerzo personal que uno hace quitándole tiempo a su descanso. Y entonces de lo que se trata no es de repetir, sino tratar de buscar aquellas aristas en un análisis, en una información que no aparece. Cuando uno ve que ya se dijo algo que uno quisiera decir, no tiene por qué repetirlo, porque quizás lo dijeron mejor que lo que uno pueda hacerlo, ¿no? Pero de lo que se trata es de construir una visión que generalmente está excluida de los grandes medios de comunicación. Yo sobre todo le dedico tiempo y le he dedicado textos, y una parte de ellos también están en el libro que tú referías, al análisis de cómo los medios de comunicación ven a Cuba. Essa coisa de meios de comunicação, eles conseguem impressionar muito, né? Porque muitas pessoas, elas geralmente há um monopólio, né? Monopólio que vem desde a imprensa escrita, a imprensa televisada, a imprensa radiofônica e agora a internet, que é o conjunto de tudo isso. E elas impressionam bastante realmente, né? Agora, o incrível que acontece é que esse grande conglomerado de mídia não está mais ganhando eleição na América Latina. A prova disso é que no Brasil nós já estamos na terceira eleição popular, né? As duas primeiras foram com o ex-presidente Lula e agora com a presidente Dilma. Na Argentina, a presidente da Argentina, a doutora Cristina Kirchner, ela foi reeleita agora recentemente com 54%, debaixo da maior campanha de desmoralização, de desestabilização do seu governo. Como é que se explica esse fenômeno que, tendo a mídia, né, a mídia tradicional, a mídia privada, todo esse poder, como é que ela não consegue mais eleger aquilo que seria os seus dirigentes? No, hay una pérdida de legitimidad de ese discurso de esos medios de comunicación que han sido emplazados por movimientos sociales que han tenido la capacidad de, a pesar de tener en contra ese poder, llegar al gobierno. Lula decía, hemos llegado al gobierno, no al poder.
han llegado al gobierno y ahí han enfrentado al poder, que es la alianza entre estos medios de comunicación y grandes grupos económicos. Ese proceso que yo creo que se está viviendo ahora, en muchos lugares los medios de comunicación están actuando como partidos políticos, incluso se han involucrado en golpes de Estado, como ha ocurrido en Venezuela, porque ha habido también una pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales. Y la gente ha perdido la fe en esos partidos tradicionales y, bueno, nuevas fuerzas políticas han asumido el protagonismo. Yo creo que en ese contexto, estos medios, es verdad que han perdido influencia, pero siguen siendo influyentes, siguen siendo poderosos, sobre todo em criar situações, em criar crises. Que não são só os meios, né? Na verdade, eles representam todo o poder oligárquico, né? E a justiça, né, que eles praticamente dominam. No Brasil, por exemplo, os meios de comunicação, eles dominam a pauta tanto no judiciário, no parlamento e na própria presidência da República, apesar de termos uma presidenta escolhida justamente para enfrentar toda essa situação. Mas ocorre o seguinte, que também é aquilo que você falou. Esses governos não atingiram o poder, mas apenas o governo. Na Venezuela seria uma exceção, e também na Argentina a presidenta Cristina Kirchner consegue dominar em parte, né, a economia, agora com essa reforma do judiciário que está sendo muito questionada lá, né, pela própria justiça, né, que tem o seu corporativismo. A presidenta ultimamente, por exemplo, ela denunciou que existe na Suprema Corte da Argentina um cidadão lá que é juiz e tem 95 anos de idade. E deveria, pela Constituição, só se aposentar, quer dizer, só continuar trabalhando até os 75 anos. No Brasil é 70 anos, o máximo que se pode atingir é 70 anos. E lá na Argentina é 75. E esse cidadão tem 95 anos, quer dizer, tem 20 anos a mais. Quer dizer, você vê o poder, né? E ninguém fala, ninguém reclama, a não ser a presidenta que está em campanha contra a justiça. Mas é justamente isso também, que isso deve ser o tema do seu livro, né? E que a gente gostaria agora, no final desse programa, porque temos um tempo limitado, e que você falasse sobre ele. O que é que ele desvenda, né, nesse olhar diferente sobre a mídia, sobre a internet? No, el libro tiene 5 capítulos. El primer capítulo, que se llama Una lupa inmensa, a partir de una idea de Eduardo Galeano, de que a Cuba se le mira con una lupa inmensa que solo ve las cosas negativas y cuando hay algo positivo se distrae. Pode repetir un pouquinho ahí? Que solo esa lupa inmensa generalmente amplifica las cosas negativas y cuando hay algo positivo la lupa se distrae. Es una idea de Eduardo Galeano y bueno, es el primer capítulo del blog que no solo habla sobre Cuba, trata también de lo que hablábamos, de los enfoques mediáticos sobre las luchas populares, sobre los procesos de cambio en América Latina. Un segundo capítulo que es acerca de la relación de los intelectuales con la política y los procesos sociales. Parte una idea de Antonio Gramsci que dice que vivir es tomar partido, ¿no? Que no se puede, esto es la idea de la neutralidad de la que hablábamos ahorita, de que é impossível ser neutral. No Brasil a gente aprende que jornalismo a gente deve fazer com objetividade e neutralidade, né? Só que isso só vale para os patrões, né? Quer dizer, para os empregados, que para os patrões eles é que dirigem, né? São os grandes monopólios, né? Eu lembro que quando eu era repórter, né, de jornais, eu fui repórter dos vários jornais aí, dos grandes jornais, a grande mídia hoje, e que a gente era limitado. Inclusive era para escrever a notícia do ponto de vista do governo, que na época era a favor do governo, que eram os governos militares. E só depois, então, daquilo que a gente chama de lead, que é o primeiro parágrafo, que a gente poderia inserir a opinião oposicionista. Sí, bueno, esa es la idea, o sea, pero argumentar por qué es falsa esa idea de la neutralidad. Otro capítulo sobre el terrorismo, la guerra contra el terrorismo, partiendo también del mundo del lenguaje, de las palabras, de cómo se le suele llamar por los medios de comunicación,
guerra al terrorismo que ejercen los poderosos, ¿no? Y se le llama terrorismo cuando los pobres hacen la guerra, ¿no? Como se le juzga al pueblo palestino, por ejemplo, se le llama terrorista, un pueblo que ha sido despojado de sus derechos, de su territorio, con la complicidad de esos medios de comunicación y con la complicidad de países muy, muy poderosos. Y también la idea de el Internet y su papel en la lucha de ideas contemporáneas, ¿no? A partir de una idea de Fidel Castro, que dice que Internet es un instrumento revolucionario que debemos saber usar los revolucionarios. É um instrumento revolucionário, mas ela também tem suas limitações, né? Você vê que todas essas grandes redes sociais, por exemplo, que está na moda, né? Hoje a gente praticamente não vê mais nem jornal, nem blog, né? Vai direto na rede social para se informar primeiro, porque está todo mundo disputando ali. Mas o que ocorre? O que ocorre é que essas redes sociais são controladas por grandes oligopólios, né? É o oligopólio do Facebook, do Yahoo e do próprio Google, né? Quer dizer, na hora que eles tirarem a brincadeira da criança, como a gente fala lá no Brasil, o juguete del niño, vai ter problemas, você não acha? No, incluso todos los elementos, bueno, acaba de estallar un escándalo en Estados Unidos sobre eso, de utilización como herramientas de vigilancia social. Y toda esa información que las personas ponen ahí se ha sabido que es compartida con el gobierno norteamericano para sus políticas represivas y de control. O sea, pero aún sabiendo eso, hay que también saber que ahí están 2.000 millones, más de 2.000 millones de personas, que generalmente son los periodistas, los intelectuales, las personas que más poder adquisitivo tienen, y en esas personas hay que hablarles, porque son una audiencia. No podemos enajenarnos también de eso. Ahora, sigue teniendo hoy el papel decisivo la lucha social en la realidad, no en Internet. Internet es una herramienta para influir en la realidad, no para influir en Internet. Ese enfoque de lo virtual hacia lo virtual es absurdo, ¿no? Hay que ir de lo virtual a lo real. Por eso, por ejemplo, ha surgido la palabra esta, occupy. O sea, que hay que ocupar físicamente. Y actuar en la realidad. Tú ves a los estudiantes chilenos, ves una persona como Camila Vallejo, ¿verdad? Y ves que tiene más de 500,000 de seguidores en Twitter, pero lo importante es lo que hacen los estudiantes chilenos en la calle, lo que hacen en sus asambleas, lo que discuten e impulsan para obligar al gobierno a transformar la educación, y eso lo hacen en las calles, en las universidades, en la lucha política real. Eso no puede, la lucha política real no se puede suplantar con Internet. Eso es una idea que ha tratado de imponerse por toda esta indústria cultural mediática, não? Pero porque isso na realidade é um fenômeno, né? Você vê que o Chaves, o ex-presidente Hugo Chávez, tinha um Twitter lá, né? Que chegou a ter 3 milhões ou mais, né? De pessoas acompanhando. Que aquilo era quase superior, só era inferior ao do presidente Obama, mas o presidente Obama nunca utilizou, né, o Twitter, apenas mandava assessores. Ele não, ele fazia aquilo, inclusive governava através do Twitter, né, das suas informações, ele ouvia os ministros, ouvia muita reclamação também e acabava governando pelos tweets. E agora a presidente da Argentina também descobriu o Twitter e está entrando frequentemente no Twitter a ponto de algumas das suas manifestações representar mais audiência e mais repercussão do que a própria rede nacional que ela convocava. Claro, es un instrumento, por eso te decía la idea de Fidel, o sea, es un instrumento que tenemos que saber usar, pero sabiendo que es un instrumento. Los medios no son los fines. Es un instrumento para los fines que queremos alcanzar, los revolucionarios. Y en la medida en que también eso se relacione con la actuación en la realidad, porque si es un gobierno que tiene políticas antipopulares, represivas, por mucho más que haga en Twitter va a seguirlo siendo, ¿no? Pero si es un gobierno que tiene políticas de beneficio popular, como es el caso del gobierno bolivariano en Venezuela, entonces sí, eso juega un papel de transformador e pode ser uma contribuição importante à luta social. Então, nós estamos entrevistando o Iroel Sánchez Espinhosa.
Ele está em Foz do Iguaçu participando de uma conferência das associações em favor de Cuba, né? Essa é a 21ª conferência e ele está aqui juntamente com uma delegação de cubanos, de professores, de médicos, e participa e prestigia essa organização, que é uma organização eminentemente brasileira, né? São vários estados representados e só na abertura dessa conferência houve a participação de quase 300 pessoas ou mais aqui num hotel de Foz do Iguaçu, que é justamente também um lugar simbólico, né, pelo fato de sediar a UNILA e também de ser aqui também está a tríplice fronteira. E por isso mesmo ela é muito marcada, inclusive pelos grandes meios de comunicação, porque dizem que aqui tem muita subversão. Então eu deixaria a palavra com você, Iroel, para se despedir dos nossos telespectadores e internautas, porque esse blog também vai para o YouTube e vai também para a blogosfera, como chamamos aqui. E que você situe também o seu trabalho e o resultado desse seu livro, do seu blog e da EcoRede, que é a sua Wikipedia, a Wikipedia cubana. No, yo creo que de lo que se trata y lo que hacemos acá, ¿no? Nuestra presencia acá en Brasil es sobre todo articular esta resistencia, ¿no? A esa dominación de la información, a todos esos procesos que se han denunciado acá de mentiras sobre Cuba. Y bueno, el libro, el blog, EcoRed, forman parte de todo ese proceso de poner nuestras ideas, poner los hechos, tratar de hacerlo con rigor y con apego a la verdad. Y lo más estimulante es saber, como hemos comprobado acá, que no estamos solos, sino que estamos muy y muy bien acompañados. Gracias. Então, muito obrigado, o nosso Iroé Sanchez Espinosa, pela entrevista que ele nos deu e também pela forma com que ele está tratando nessa questão da informática e da internet de uma maneira geral, traduzidas principalmente nesse seu livro Suspeitas e Dissidências, que eu espero estar também na rede à disposição dos internautas. Terminamos assim este blog cafenapolitica.com.br, que teve a presença ilustre do nosso Iroé Sanchez Espinosa.